Buenas noches. Voy a platicarles acerca de los trastornos de personalidad y estos los podemos tener como procesos patológicos que pueden no tener una base orgánica. Sin embargo, producen un deterioro en las condiciones de vida de las personas que los sufren. Son un grupo de afecciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos que lo hacen diferente a las expectativas de su cultura. Es un patrón permanente e inflexible de experiencias y comportamientos que se aparta de lo que se considera habitual. Es decir, lo podemos considerar como una persona anormal, por así decirlo. En la forma de percibir el mundo que lo rodea, como la afectividad, las relaciones interpersonales y el control de los impulsos. Tenemos los criterios para definir lo que es un trastorno o que una persona puede estar sufriendo de un trastorno de personalidad, como lo es la ausencia de salud, la desviación estadística de la normalidad psicológica, la presencia de síntomas cognitivos, afectivos y motivacionales, la existencia también de algún sufrimiento psicológico y una discapacidad social. En la ausencia de salud nosotros podemos encontrar incapacidad para adaptarse y manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales que se presentan durante su vida. La desviación de la normalidad psicológica, esta lo podemos ver como una forma de apartarse del comportamiento más común de cada persona. Síntomas cognitivos, afectivos y motivacionales. Esto sería la dificultad para alcanzar la concentración y atención. Puede presentar tristeza, desesperación, dependencia y evitación. El sufrimiento psicológico es la sensación consciente o inconsciente que aparece reflejada en, en padecimientos, agotamiento o infelicidad. La discapacidad social es la dificultad permanente en el comportamiento adaptativo, es decir, la dificultad que tiene el individuo o la persona que padece un trastorno para poder adaptarse al medio social que habita. Bueno, tenemos lo que es la personalidad. La personalidad es un patrón de comportamientos, actitudes, ideas y emociones. Esto define a una persona a lo largo del tiempo y determinan su forma de reaccionar a diferentes situaciones que se le presentan durante la vida. Psiquiatría criminal. ¿Qué es la psiquiatría? Es la especialidad médica que estudia las enfermedades mentales, sus tipos, causas, cursos y tratamientos, conocida también como psicopatología. Es la especialidad de la medicina que estudia la conducta delictiva como resultado de anomalías mentales. La psiquiatría criminal, muy bien. Los psiquiatras son médicos que después de licenciarse en medicina se especializan en psiquiatría. Obtienen un conjunto de conocimientos médicos al servicio del estudio del comportamiento delictivo. Se ocupa del estudio de la conducta criminal como resultado de una disfunción o anomalía orgánica en el cerebro. Bueno, tenemos lo que es el trastorno y la enfermedad mental. Un trastorno es una alteración en el funcionamiento orgánico o de una parte de él. Esto lo podemos encontrar en algún organismo de nuestro cuerpo, en el equilibrio psíquico o mental de una persona, afectando las relaciones con los demás. Ejemplos podríamos tener o podríamos ver representado en el pánico, fobia social, claustrofobia, miedo a volar, miedo a hablar en público u otras fobias. Trastorno. En los trastornos podemos tener
por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, el estrés postraumático, la ansiedad generalizada, la depresión, ataques de ira, entre otros. Enfermedad. Una enfermedad es un proceso de afección en un ser viviente que se caracteriza por una alteración en un estado sano de salud. Para ello, se debe cumplir por lo menos con alguno de los siguientes criterios. Se los cito. Signos y síntomas identificables. Alteraciones anatómicas y la presencia de un agente etiológico reconocible, es decir, causas, por el especialista. Diferencias entre un trastorno y una enfermedad. El trastorno es susceptible a cambios, se relaciona con la salud psicológica, no es evidente de forma inmediata, puede tratarse sin obstaculizar las actividades del paciente. Es decir, la persona puede ser tratada de algún trastorno, algún tipo de trastorno, sin que se vea afectada en su vida cotidiana. Y un trastorno es adquirido por medio de pensamientos y sentimientos de la persona, dependiendo qué tan fuertes pueden llegar a ser. Puede representarse también por un deterioro de salud y causas directas. Por otro lado, la enfermedad es fija. No se relaciona con salud psicológica y la enfermedad es evidente a diferencia de un trastorno. Y la enfermedad requiere la intervención médica como uso de medicamentos, tratamientos, etc. Está presente desde la infancia y puede agravarse. Esto quiere decir que una enfermedad no tratada puede empeorar, así como también puede desaparecer. Sufre de procesos patológicos y esa de causa orgánica. Tenemos las causas de la enfermedad mental. Tenemos los atributos hereditarios. Estos son ciertos genes que pueden aumentar el riesgo de contraer una enfermedad mental y la situación de vida en particular puede desencadenarla. Exposición ambiental anterior al nacimiento. La exposición a factores de estrés ambientales, enfermedades inflamatorias, toxinas, drogas o alcohol en el útero pueden asociarse en algunos casos con la enfermedad mental. Con esto podemos entender que, por ejemplo, tenemos a una mujer embarazada, la cual se somete al consumo de bebidas alcohólicas, al consumo de estupefacientes como son las drogas, y esto a lo largo del proceso de embarazo puede afectar a la persona, bueno, más bien al bebé. Puede afectar al bebé al momento de nacer. Es decir, el bebé en el futuro, años después, puede verse afectado por alguna especie de enfermedad mental a causa de estas cuestiones a las que se somete la madre en el momento del embarazo. Bueno, tenemos la enfermedad mental y criminalidad. No se puede establecer una relación causal entre enfermedad mental y criminalidad. La Asociación Americana en Psiquiatría, como sus siglas lo representan, APA, define que la mayor parte de las personas son violentas, pero no sufren una enfermedad mental. Y que con tratamiento la persona con trastorno mental no es más peligrosa que la población general. Una enfermedad mental existe una serie de enfermedades mentales que implican desconexión con la realidad y que puede producir una conducta delictiva. Es decir, si el sujeto
sufre de alguna especie de enfermedad mental, esto lo va a desconectar completamente de la realidad, completamente de lo que esté viviendo a su alrededor, de lo que esté viviendo en ese preciso momento, por lo cual puede llevarlo a cometer actos delictivos. Las personas con graves desequilibrios que no tienen un diagnóstico correcto o que no se medican son más propensas a manifestar conductas violentas. En algunos casos hay que añadir el abuso de sustancias como drogas o estupefacientes. Con esto entendemos que las personas que padecen de alguna enfermedad mental y que han sido diagnosticadas de una manera errónea, de una manera equivocada, o puede ser de que no se mediquen, son, son más propensas a manifestar conductas violentas, lo cual lo puede llevar a delinquir, a cometer actos delictivos y hasta crímenes. Tenemos lo que es la esquizofrenia. Bueno, esta es una enfermedad grave que afecta a importantes funciones cerebrales, como el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta. Esto provoca también delirios y alucinaciones. Puede afectar muchísimo a una persona, haciéndolo ver cosas que en realidad ni siquiera son reales o ni siquiera están pasando a su alrededor. Un trastorno bipolar es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo. Comprende altos emocionales como manía o hipomanía y bajos emocionales como la depresión. Esto es un caso muy común en la sociedad, ya sea que en realidad las personas lo padezcan o que simplemente piensen que lo padecen. La bipolaridad es un tema un poco serio porque una persona con bipolaridad puede llegar a considerarse de cierta manera peligrosa al momento de pasar de su estado de ánimo positivo a un negativo. Eh, bueno, en este estado de ánimo negativo las personas pueden ponerse o depresivas, alteradas, llenas de ira, lo cual, pues, así como otro tipo de trastorno, llevarla a cometer delitos.